3 de agosto de 2022, sean bienvenidos a una nueva edición de JN Noticias. Jairo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Estamos ya a 40 días del proceso electoral de las elecciones regionales y municipales 2022. Más de 24 millones de ciudadanos hemos sido convocados para ir a las urnas este 2 de octubre, Paloma. Efectivamente, Jairo, ¿qué te parece si comenzamos el programa con nuestros titulares? Claro que sí. Adelante. Sepa qué es la franja electoral y en qué horario será transmitida. Líderes y lideresas indígenas piden ser tomados en cuenta en puestos de representación. Y conozca quiénes y cuántos son los actores electorales para este 2 de octubre. Ahora información con nuestra compañera Eliseth Guzmán. ¿En qué punto del país se encuentra Jairo? Ella está en Cajamarca y está acompañada por el equipo de comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, Eliseth. Así es, compañeros, el Jurado Nacional de Elecciones está realizando diversas actividades descentralizadas. Ya las realizó en Arequipa y ahora es el turno de Cajamarca. Sí, creo que ya se dieron cuenta. Estoy en la iglesia San Francisco de esta hermosa ciudad. Y es que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, van a realizar estas actividades del 24 al 26 de agosto. El día 24 van a hacer un sembrado de árboles, así como la firma del Pacto Ético Electoral. El 25 va a realizar un taller dirigido a organizaciones políticas, organizaciones sociales y funcionarios públicos, y el día 26 actividades lúdicas para los ciudadanos de esta ciudad desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así que están todos invitados, y si no se encuentran aquí en Cajamarca, pasen la voz a sus familiares o amigos. Así que ya saben, están todos invitados. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Adelante, compañeros, en estudio. Bien, ahora tenemos una entrevista con Jairo Córdoba. Adelante. Está conectado ya con nosotros el señor Lino de la Barrera, abogado especialista en gestión pública, derecho administrativo y políticas de transporte, con quien vamos a conversar acerca de estos nuevos límites de velocidad y las tareas que tienen que hacer nuestras autoridades al respecto. Señor Lino, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué tal? La primera pregunta que quisiera hacerle es si esta modificación normativa realmente tendrá un impacto en el problema del transporte. Bueno, a ver, empecemos por aclarar dos cosas. Primero, cuando hablamos de límites de velocidad, hablamos de un tema de tránsito, no de transporte. El transporte, para conocimiento de las personas que ven su canal, es el servicio, es la actividad por la cual yo traslado a una persona de un lugar al otro. Eso es transporte. El tránsito es la mera circulación. Yo transito caminando, en bicicleta, en auto, en scooter, en lo que sea. Transito, circulo. Correcto. Entonces, los límites de velocidad atienden a eso, a la necesidad de establecer un parámetro de tránsito. ¿De acuerdo? Ahora, contestando su pregunta, la norma por sí misma no va a cambiar la conducta de la gente. Si no, imagínense, en un país que tenemos tantas normas, deberíamos ser casi perfectos. Lo que va a hacer que cambie la conducta de la gente es si efectivamente las acciones públicas que se realizan de parte de los tres niveles de gobierno van destinadas a hacer cumplir lo que se diga. Más allá de si se analice si es racional, irracional, pero el cumplimiento, que es importante, tiene que ver con algo que se llama principio de autoridad. Solo el principio de autoridad y, naturalmente, dentro de ese principio, el conocimiento, la difusión y además la fiscalización y sanción harán que esa medida sea efectiva.
Claro, mi pregunta iba porque tengo un dato acá. En el Callao ha disminuido a 70% los accidentes de tránsito, la mortalidad en 20%, ¿no? Entonces, en esta circunscripción, en este territorio, todos sabemos que cuando entramos con el vehículo al Callao, la velocidad tenemos que cambiarla. Entonces, si es que se han reducido los índices, ¿no? Los porcentajes han variado. Mi pregunta iba por ese lado, si es que esta modificación normativa finalmente iba a tener un impacto positivo, porque tenemos como ejemplo el Callao. Claro, por eso usted está ratificando lo que digo. ¿Qué cosa hizo Callao para hacer cumplir la norma? Lo que hizo fue hacer un proceso de asociación público-privada donde le encargó a un privado que, digamos, coloque estos tótems de velocidad con la finalidad de controlar la circulación de los vehículos. Es decir, desde el punto de vista formal, lo que hizo fue que sumara el esfuerzo de la Policía Nacional del Perú a un ente privado, con el fin de controlar la velocidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que tuvimos en ese momento en el Callao? La aplicación efectiva de normas. Acuérdense de algo que es importante. Antes el límite de velocidad era 40%, era 40 kilómetros por hora, perdón. Y lo que hacían ellos era hacerlo cumplir. Exactamente lo mismo ocurre en este momento. Entonces, al mencionar usted esta situación del Callao y compararla con el espacio territorial de Lima, es claro que en Lima no hemos tenido una lógica igual de control de la velocidad. Probablemente de otras infracciones sí, pero de la velocidad no. Y eso redunda en que exista pues una sensación de, bueno, pues esto es una especie de paño frío que me han puesto encima y me va a hacer daño, y en realidad el control que se puede ejercer es nada más ni nada menos que una tecnificación de la tarea de fiscalización que tiene que hacer la autoridad del cumplimiento de la ley. Este escenario, señor Lino, es muy importante, el cual usted señala. Muchos de los conductores se han quejado de que hace falta la señalización. ¿Qué autoridad se encarga de realizar esta acción de cara a cumplir finalmente con la normativa? Sí, tiene usted toda la razón. Es decir, las mejores normas pueden estrellarse contra piedras gigantes y en este caso, para la aplicación de esta norma que ha sido expedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, digamos que el Ministerio es una de las patas de la mesa. Las otras patas son los gobiernos locales. Y en los gobiernos locales, y bueno, además, pues naturalmente las carreteras del Perú, pero en el caso puntual de los gobiernos locales, es evidente que hay muchos temas que resolver que han, digamos, evitado que primero esta norma sea difundida, tarea o digamos responsabilidad atribuible tanto al sector gobierno como al sector municipios provinciales, y segundo, que la infraestructura urbana tiene serios inconvenientes. Un importante diario del país ha estado haciendo un levantamiento de información sobre avenidas que están denominadas jirones, sobre jirones que son realmente avenidas, y sobre la falta de señalización que hay sobre qué tipo de vía estoy circulando. A eso hay que sumarle que los límites de velocidad en la señalización horizontal y vertical tampoco están conformes con las nuevas políticas que se quieren adoptar. Entonces es indudable que hay, digamos, una muy mala implementación de esta medida, ¿no? Claro, y en este sentido, porque estamos ya en un pleno proceso electoral, las autoridades que están en estos momentos ejerciendo van a terminar su periodo este año, inician actividades las nuevas autoridades, ¿no? En este sentido, es importante también que dentro de sus planes de gobierno se implementen medidas, porque entiendo que son 365 días para que las municipalidades o en todo caso los gobiernos locales implementen esta señalización, ¿no? ¿Tendrían que incluir dentro de sus planes de gobierno este tipo de aspectos que son tan importantes? Porque el problema de transporte ya es mayúsculo en nuestro país también. Bueno, a ver, en el caso del transporte, reitero un poco la diferencia con el tránsito. El transporte en Lima y Callao está a cargo de la Autoridad de Transporte de Lima y Callao, ATU, es decir, una entidad dependiente del Ministerio de Transportes que se ha hecho cargo de ese tema. En el caso de las municipalidades provinciales de las ciudades del interior del Perú, ellas sí se encargan tanto del transporte como del tránsito.
¿Qué cosa le ha quedado como competencia a la Municipalidad de Lima y a la Municipalidad del Callao luego de la creación de la ATU? Lo que le ha quedado es el transporte en vehículos menores, vale decir mototaxis, y las motos lineales. Le ha quedado el transporte de mercancías y le ha quedado el transporte no motorizado. Y en tránsito, toda la circulación dentro de sus jurisdicciones. Evidentemente, en los planes de gobierno que se presenten a la ciudadanía, tienen que considerar, más allá del cumplimiento de un límite de velocidad o no, una estructura, una lógica que diga qué cosa quieren hacer. Y lo ponemos en términos sencillos. Ahora estamos discutiendo una norma de tránsito relacionada con la velocidad. Sin embargo, es evidente que en el transporte de mercancías, la denominada última milla, es decir, la entrega a destino de la carga, es un problema. Y es un problema porque estamos haciendo transporte con vehículos de gran tamaño, a los cuales metemos en calles y avenidas pequeñas, generando cierto nivel de congestión y a nivel molestias a las personas que están alrededor. Entonces, hay que organizar logísticamente la ciudad para eso. En el caso del Callao, acabamos de apreciar una tremenda discusión por medidas concretas de circulación que habían dado para los vehículos que entraban y salían del puerto. ¿Por qué? Porque Callao se siente invadido por una serie de vehículos de carga que rompen pistas, se paran en cualquier parte. Y naturalmente, la única manera real de encontrarle una salida de esto es coordinando, es hablando, es poniendo las cosas en la mesa, porque evidentemente así nada más va a ser bien difícil que se puedan solucionar los problemas. Sin embargo, concuerdo plenamente. Todo plan de gobierno decente tiene que incluir reglas específicas sobre lo que se quiere hacer con la ciudad en relación a la circulación. Claro que sí. Ahora, un aspecto fundamental es el control, porque muchas veces se pone sobre la mesa, ¿no?, que el control lo deben ejercer las autoridades, pero como usted decía al inicio de la entrevista, es fundamental que el ciudadano tenga un cambio en términos culturales, ¿no? Sí, es un hecho real. De un tiempo a esta parte, y no es un fenómeno solamente en el Perú, se vive una especie de un proceso sociológico denominado, o que la ciencia ha denominado como anomia ciudadana. No nos gusta cumplir la ley o sentimos que la ley nos, digamos, aprisiona y entonces nos rebelamos contra esta disposición. En el caso del tránsito se ve todos los días. Usted verá que no es privativo de clase social que se pasen las luces rojas cuando no hay efectivos policiales que controlen, o aquel que se va a las playas en el verano y que como ve la carretera congestionada, toma la vía auxiliar y se va a toda velocidad por ahí. O eventualmente lo que estamos viendo en este momento con el fenómeno de la micromovilidad, y es que la micromovilidad me permite, con estos scooters y cosas por el estilo, moverme efectivamente individualmente más rápido. Eso no me priva o no me, hace que desconozca que debo cumplir las reglas de tránsito. Debo respetar los semáforos, cruces peatonales, pero eso no ocurre. Entonces, de alguna forma, cada uno está haciendo lo que quiere. Entonces, indudablemente, la fiscalización, el control es sumamente importante. Sin duda. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene que entender que parte del pacto social de vivir en una sociedad es respetar la ley. Sin duda. Muy importante lo que nos ha mencionado el señor Lino de la Barrera, abogado especialista en gestión pública, derecho administrativo y política de transporte. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Bien, cambiando el tono de la información, les comentamos que las comunidades indígenas resaltan el déficit de la representación política. La poca o casi nula representación de los pueblos indígenas en puestos de representación generan pedidos para reconocer sus derechos. Mujeres, jóvenes indígenas son las voces que desean ser escuchadas. Si nos consideran en la lista, que no sea solamente para completarlas, ¿no?, sino más bien para fortalecerlas. Los gobernantes muy poco nos dan importancia para nosotros trabajar o mejorar en nuestras comunidades. Las mujeres indígenas, nosotros no sabemos cuáles son nuestros derechos. Iniciamos una voz que merecen los pueblos. Que no nos pongan tan solo para llenar la lista,
sino también que nos ponen en la lista 1, en número 2, que nosotros también sí podemos. Elaine Shahen, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, espera que en los procesos democráticos sean tomadas en cuenta y exista una representación verdaderamente indígena. Esperamos que en estas elecciones podamos tener nuestros representantes en estas cuotas indígenas, verdaderamente indígenas. Y qué bueno que este espacio nos va a permitir también a nosotros como pueblos indígenas a plantear nuestra propuesta. Una propuesta que sin duda debe ser escuchada, incentivar la participación de los pueblos indígenas porque ellos también pueden liderar. Doy gracias al Dios también que estoy participando yo como política, también como consejera regional, más que todo para enfocar en las comunidades. Sí tenemos la ideología de tener más participación política, sea alcalde provincial o alcalde distrital, o hasta el mismo gobierno, como presidente también, porque así sucesivamente pudiera tener un poco más de corazón y poder hacer algo bien para los pueblos. Nosotros también podemos encabezar los cargos, nos sentimos capaces, somos capaces, porque nosotros las mujeres conocemos las problemáticas de nuestros pueblos, porque nosotros somos de casa, nosotros somos de nuestras medicinas, de nuestras comunidades. Líderes y lideresas indígenas buscan los espacios de capacitación y formación para ejercer su participación política y así generar un bien en su población. Cuando se promueven estas campañas electorales y se pide, por ejemplo, un candidato indígena, no solamente se busque para completar las listas, ¿no? Más bien para que puedan transmitir, puedan llegar ellos también a un colectivo general, ¿no?, de las comunidades. Cuando nosotros enfrentamos, reclamamos, para los dirigentes indígenas no hay justicia. Eso es lo que yo le pido al gobierno que nos cuide, ¿no?, la protección. Y eso es mi pedido, que me escuche la voz de una mujer indígena, lideresa. Un sentimiento que es replicado por los distintos pueblos indígenas, quienes solo buscan mejorar sus espacios de convivencia, ser parte y dar a conocer a los demás las principales problemáticas que aquejan a sus comunidades. Su participación sería un logro y será gracias a que las mismas comunidades indígenas iniciaron su trazo por el camino de la participación y representación. ¿Usted sabe qué es la franja electoral y en qué horario será transmitida para el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022? Les contamos a continuación. La Oficina Nacional de Procesos Electorales sorteó públicamente el orden de aparición de las organizaciones políticas en la franja electoral regional, que son los espacios en los canales de televisión de señal abierta y estaciones de radio, públicos y privados de cobertura nacional y regional, para que difundan gratuitamente sus programas de gobierno regional del 17 al 29 de septiembre. El acto se realizó simultáneamente en las sedes de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, ubicadas en las capitales de departamento, la provincia constitucional de Callao y en la ciudad de Huacho. En todos los casos, la actividad se desarrolló con presencia de un notario público y estuvieron invitados representantes de los jurados electorales especiales respectivos, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y de las organizaciones políticas. La franja electoral se pone a disposición gratuita de los partidos políticos, movimientos regionales o alianzas electorales con inscripción definitiva en su fórmula a la gobernación y vicegobernación regional y o de su lista al Consejo Regional. La transmisión en televisión será de lunes a domingo desde las 7 hasta las 10 de la noche, mientras que en radio será de lunes a domingo desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Las organizaciones políticas deberán asegurar que la exposición de sus candidatos reciban igual trato y protagonismo. Por esta razón, los spots radiales y televisivos en estos comicios deberán producirse bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación. Los spots deberán durar 60 segundos, los cuales estarán divididos en 30 segundos para televisión y 30 segundos para radio. Importante la información sobre la franja electoral y en esta línea Indecopi exhorta a los candidatos que participan
en las elecciones regionales y municipales de este año a respetar la normativa del derecho de autor. Es decir, recuerda que tienen la obligación de contar con la autorización correspondiente si deciden utilizar música, así como fotografías, obras audiovisuales u obras artísticas. Fundamental respetar el derecho de autor en el marco de las elecciones regionales y municipales. Este mensaje va dirigido a los candidatos que postulan a estas elecciones, así como a las organizaciones políticas que están en contienda. De otro lado, les comentamos que la Policía Nacional del Perú, de la región San Martín, desplegará la totalidad de efectivos policiales para resguardar los locales de votación el próximo 2 de octubre. Desde la Macrepol San Martín, el coronel Centeno nos explicó qué acciones realizará la Policía Nacional del Perú de la región el día 2 de octubre, el día de los comicios regionales y municipales. Vamos a emplear al 100% del personal policial, tanto personal policial como recursos logísticos que nos han asignado acá a la región San Martín. Personal policial que estará vigilante en la región San Martín, donde más de 665.000 electores asistirán a locales de votación. Por ello, las reuniones previas entre la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y la región policial beneficiará el normal desarrollo de dichos comicios. En lo cual hemos visto la distribución de personal en todos los locales de votación. Y también en la exposición de parte del ejército en el sentido de que ellos no cuentan con una cantidad suficiente de recursos humanos, en la cual nos han hecho ver que ellos no van a cubrir la seguridad interna de los locales de votación en la zona urbana. Vale decir, de repente en la ciudad de Tarapoto, en los distritos de Lama, Morales, Labán de Chilcayo, también en Tocache, Juanjuy y Yurimaguas en la zona urbana. Las zonas rurales se van a cubrir el 100% de la seguridad interna. En las ciudades, como le digo, ellos van a hacer una modalidad de servicio de patrullaje móvil, patrullaje por la ciudad. Eso conlleva de que nosotros como Policía Nacional tenemos que de alguna forma contar con mayor cantidad de efectivos para asumir tanto la seguridad interna como la seguridad externa de los locales de votación en las ciudades, ¿no? Además de las zonas rurales. Es entonces que estas coordinaciones con los organismos electorales previene que la policía de la región despliegue más efectivos policiales, como lo indicó, debido a que las Fuerzas Armadas solo resguardarán los locales de votación de las zonas rurales. Por otro lado, explicó qué función cumple la policía el 2 de octubre, día de las elecciones. Un día antes de las elecciones ya tenemos la orden de alerta absoluta, en la cual el 100% del personal permanece en las unidades y ya se empieza de un día anterior, del día primero, se hace la distribución a los locales de votación. Ya estamos en los locales de votación, de tal manera que cuando llegue el material electoral a los colegios, o sea, a los locales de votación, ya esté el personal policial ahí. Paralelamente también vamos a desplazar personal policial a la sede de la OMPE para apoyar en lo que es el despliegue y el repliegue del material electoral. Finalmente señaló que de presentarse una incidencia el día de la votación, efectivos policiales estarán atentos a intervenir en el mismo. Principalmente el personal policial que va a estar en local de votación, es personal policial que está preparado para intervenir en caso de la comisión de algún delito, alguna falta, ¿no? Particularmente si hay alteración del orden público, se está disponiendo de un contingente de personal policial de control de disturbios que va a estar alerta acá en la ciudad de Tarapoto, en la unidad de control de disturbios. Ante cualquier situación que requiera mayor cantidad de personal, este personal va a estar listo para salir e intervenir en cualquier zona de la región San Martín. Finalmente invocó a los electores y candidatos a no alterar la tranquilidad de la jornada electoral. Tanto a los candidatos como a los electores tenemos que invocarlos a cumplir la normatividad legal vigente que está contemplada en el Código Penal, ¿no? Tenemos que cumplir la normatividad legal vigente. Para los electores, ir a los locales de votación temprano para no aglomerarse en las horas del término de la votación. Evitar llevar objetos de repente que puedan impedir su ingreso, como de repente llevar objetos contundentes, llevar de repente botellas con líquidos. Bueno, las personas que de repente tienen licencias para portar armas de fuego, evitar llevarlos a los locales de votación, y nosotros vamos a estar en las puertas haciendo un registro minucioso ahí del ingreso de las personas. Las recomendaciones están dadas para que este 2 de octubre ciudadanos y ciudadanas de San Martín puedan elegir a las más de 500 autoridades respectivas de la región. Ahora tenemos información con nuestra compañera Lisette, quien se encuentra en Cajamarca, como ya lo mencionamos, porque el Jurado Nacional de Elecciones realiza actividades en el contexto de la campaña Elige una cultura de paz. Veamos.
Así es, nosotros continuamos en Cajamarca para brindarles las actividades que está realizando el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Y a mi costado se encuentra el señor Aldo Guamán, especialista en conflictividad electoral. Por favor, coméntame sobre esta campaña, Elige una cultura de paz. Sí, bueno, estamos viniendo acá a Cajamarca con la campaña Elige una cultura de paz que estamos implementando en la Central de Operaciones del Proceso Electoral en el marco de estas elecciones regionales y municipales 2022 para elegir autoridades regionales y locales, ¿no? Estamos implementando una serie de actividades que van a empezar justamente con un acto simbólico que con la campaña Semillas de Paz, Árboles por la Democracia, en el cual van a participar las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones en este acto simbólico de sembrado de árboles con el mensaje de fortalecer una cultura de paz en esas elecciones. Tengo entendido que también ustedes van a realizar un taller dirigido a organizaciones políticas, organizaciones civiles. Así es, ¿no? Estamos también realizando el día jueves 25 de agosto a las 6 de la mañana el taller Formando Agentes de Paz en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Que tiene como principal objetivo, principal finalidad, posicionar el mensaje de rechazo a hechos de violencia en las elecciones, porque sabemos que es una problemática que se ha venido presentando en anteriores procesos electorales, sobre todo en elecciones regionales y municipales como las que vamos a celebrar el próximo 2 de octubre. Entonces es importante que las organizaciones políticas, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general conozca cuáles son las herramientas concretas para que puedan aplicar el enfoque de cultura de paz en estas elecciones, ¿no? Es justamente el objetivo pedagógico de este taller que nosotros estamos impulsando, ¿no? y que se va a desarrollar acá en la ciudad de Cajamarca. Asimismo, algo que me ha llamado la atención son estas actividades lúdicas donde van a participar diversos ciudadanos. Coméntanos, por favor. Así es, el día viernes 26 de agosto, como siguiendo las actividades de la estrategia Elige una cultura de paz, estamos realizando una activación ciudadana muy cerca a la plaza principal, a la plaza de armas de Cajamarca, con actividades lúdicas sobre el enfoque de cultura de paz, ¿no? A través de, justamente con funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, especialistas en estas actividades, vamos a desarrollar un juego lúdico que se llama Cacicay, ¿no? Unidos contra la violencia electoral, y la ruleta Elige una cultura de paz, por unas elecciones sin violencia, ¿no? Son estos dos juegos en los cuales la ciudadanía en general va a poder conocer, participar, ¿no? Es un enfoque en el cual van a poder participar y no solo eso, sino que van a poder llevarse consigo el mensaje de rechazar hechos de violencia en las elecciones a través de estos juegos, ¿no? A través de un ludo con el uso de unos dados. Vamos a ir viendo el mensaje de Unidos contra la Violencia Electoral, ¿no? Que también está en unos spots que hemos lanzado en el marco de esta campaña y que casualmente los vamos a difundir también en el taller, ¿no? Okay. ¿A qué hora va a comenzar y hasta qué hora se va a quedar esta actividad en la Plaza de Armas? La actividad va a ser toda la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, entonces invitamos a toda la ciudadanía, a todos los electores, electoras de Cajamarca que nos acompañen en esta actividad. Va a ser una actividad bastante importante, ¿no? Porque nos va a permitir estar informados y conocer, tomar un rol participativo en estas elecciones regionales y municipales 2022. Con respecto al taller, ¿en dónde se va a realizar y cómo pueden hacer los ciudadanos para poder inscribirse? Sí, bueno, el taller Formando Agentes de Paz va a desarrollarse en las instalaciones en el auditorio del Hotel El Portal del Marqués, de acá de la ciudad de Cajamarca, que está muy cerca de la Plaza de Armas. Pueden registrarse en las redes del jurado. Está un link de inscripción en un formato, ¿no? En el cual pueden registrarse, todavía están a tiempo de poder registrarse. Una vez que se registran, les va a llegar una confirmación de su inscripción, ¿no? Y van a poder obtener el programa y todos los detalles del taller. Perfecto. Este taller, el cual les está dirigido para ciudadanos, tengo entendido por organizaciones sociales, ¿se va a dar un certificado? Sí, estamos dando un certificado como parte de las actividades que se están realizando. Recordemos que este es un segundo taller presencial que estamos realizando. Hemos tenido uno anteriormente en Arequipa y 4 anteriores virtuales en otros departamentos como La Libertad, Ancash,
Huánuco y Amazonas, ¿no? Estamos nosotros en el Jurado Nacional de Elecciones convencidos de que es importante seguir impulsando la campaña Elige una Cultura de Paz, como parte justamente de una estrategia importante de posicionar el rechazo a hechos de violencia, de cualquier tipo de violencia, ¿no? Y violencia, ojo, que no solo se puede registrar el 2 de octubre, sino antes de la elección, durante el día de la jornada electoral y después también de la elección, ¿no? Es importante que todos esos ese compromiso que nosotros tenemos con la cultura de paz esté presente durante todas las etapas del proceso electoral. Perfecto, muchísimas gracias. Como ya lo mencionó el señor Aldo Guamán, este evento, esta campaña Elige una Cultura de Paz, que tiene como finalidad prevenir conflictos electorales, porque estamos ya a puertas del 2 de octubre, sería antes, durante y después exactamente, ¿no? Nosotros vamos a continuar aquí en Cajamarca para brindarles más información. Adelante en estudios. Importante información que nos trae Lisette Guzmán desde Cajamarca. Pero les comentamos ahora que el Jurado Nacional de Elecciones va a presentar esta nueva publicación de Carlos Aguirre, Breve Historia de la Esclavitud en el Perú. Un texto fundamental. Lo va a hacer el 25 de agosto. A continuación tenemos los detalles en una nota. El Fondo Editorial del JNE presentará este jueves 25 de agosto a las 7 de la noche el libro La breve historia de la esclavitud en el Perú, una herida que no deja de sangrar, en su segunda edición del reconocido historiador Carlos Aguirre. La esclavitud llegó al Perú con la conquista, ¿no? Con la conquista española. Es decir, la esclavitud de origen africano ya existía en Europa, desde hacía buen tiempo. Había un tráfico muy intenso, y cuando los españoles llegaron a América trajeron esclavos, eran ya parte de su estructura, digamos, socioeconómica. De manera que los primeros esclavos llegaron al Perú muy poco después de la llegada de Francisco Pizarro y el resto de conquistadores. Libro que ofrece una apretada e informativa síntesis de uno de los fenómenos más dolorosos de la historia peruana, publicado originalmente en el 2005 y agotado desde hace años. Este libro de Carlos Aguirre reconstruye los grandes trazos de la historia de la esclavitud, ilumina los aspectos más humanos y cotidianos de la experiencia de quienes fueron víctimas de explotación y abuso, y pone de relieve sus esfuerzos en pos de la libertad y la afirmación de su cultura e identidad. Se puede seguir la presentación del libro de manera virtual a través del Facebook Live del JNE y presencialmente en la librería El Virrey, calle Bolognesi 510, Miraflores. Bien, amigos, les contamos que en el contexto de los procesos electorales participan diversos actores. La participación de cada uno de ellos es fundamental. Así es, Paloma, y entre ellos encontramos a los miembros de mesa, que son ciudadanos elegidos por sorteo, así como personeros, personal de la OMPE, fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, los conocidos chalecos rojos de nuestra institución, así como efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, tal como aparece en pantalla. Sí es, Jairon, pero también tenemos otros actores, como los representantes del Ministerio Público, los representantes de la Defensoría del Pueblo y los representantes de las misiones de observación electoral, ya sea nacional, como lo es Transparencia, o internacional, como los miembros de OEA, ONU, UNIORE, CAPEL y otras organizaciones internacionales que dan fe de que el proceso se desarrolle con total transparencia y legalidad. Así es, todos estos actores se involucran en el proceso de elecciones, como bien nos decías tú, Paloma, garantizan este proceso, garantizan la transparencia del trabajo de los entes electorales y también la del voto. No tenemos tiempo para más. Si quieren conocer más información del Jurado Nacional de Elecciones o del proceso electoral, pueden ingresar a las redes de nuestra institución. Por supuesto, ahora los dejamos con imágenes de la Ciudad Blanca, Arequipa.